ustedes van a complementar, ¿cierto? Este show hace parte pues, de esta nueva ruta del planetario. El planetario crea, digamos, constantemente rutas para que pues, tengamos siempre cosas nuevas que ofrecer a la ciudad. Y tenemos también, bueno, Jamie es licenciada en biología, es la líder de la componente de astrobiología de aquí del planetario, es también va a ser la componente de biología del planetario de Bogotá. Pues has trabajado en el planetario ya muchos años, ¿cierto? Y conocen bien el escenario, no sé qué quieres decir un poco acerca de ello. Hace 8 años ya estamos aquí en el planetario de Bogotá. Efectivamente, como decía Camilo, la intención es que pasen un rato muy agradable alrededor de la astrobiología, que es precisamente un campo de conocimiento que nos va a permitir seguramente maravillarlos con muchas cosas e integrar un montón de disciplinas que ya poco a poco ustedes han visto, por ejemplo, en la película, en lo que vamos a conversar aquí y en las otras actividades que hemos preparado esta noche para ustedes. Y nos acompaña desde Medellín, ¿cierto? Sí, llegué ayer. A Pablo Cuartas, él es doctor en física en la Universidad de Antioquia, es profesor del programa de astronomía en la Universidad de Antioquia. Ustedes saben que ese programa es pionero, incluso es cofundador de ese programa. ¿Cierto, Pablo? Sí, Felipe Orozco, el director de esta maravillosa película que acabamos de ver, era estudiante de astronomía en la Universidad de Antioquia. Y veo que Pipe aprendió muchas de las cosas que le enseñamos en la arte. Y es un experto en este tema de las ciencias planetarias, en eso, digamos, él investiga, hizo su doctorado y pues nos va a contar muchos aspectos asociados con esta vida del universo, esta habitabilidad planetaria, y también hace parte de la Casa del Planeta de Bogotá, porque hace varios años fue director del planetario. Antes de que Jamie estuviera aquí. O sea, hace muchos años. Y también pues, por el planetario. Entonces qué bonito eso, ¿no? Como que estás en tu casa, Pablo, o sea. Sí, muy nostálgico, y estoy muy feliz de estar en este domo nuevamente después de muchos años, de ver todavía el Mark 6, el SAIS aquí funcionando, porque de hecho este es el planetario optomecánico más antiguo del mundo que todavía está en funcionamiento. Eso es un patrimonio importante que tiene el Planetario Bogotá, y obviamente feliz de que me hayan invitado primero a la premier de esta maravillosa, digamos, obra que acaban de desarrollar y de crear los científicos y técnicos del Planetario Bogotá. Nosotros todavía no teníamos esta, digamos, tecnología en la época, Jamie, que yo estaba aquí en el planetario, y obviamente pues digamos muy ver este nuevo desarrollo del planetario Bogotá, y obviamente bienvenidos todos al domo de este planetario maravilloso que tenemos. Entonces, ya como para ir entrando al tema, digamos, vamos un poco es cierto, para hablar con todos. Estamos aquí en el planeta Tierra, ¿sí? Y no, digamos, puede percibir toda esta vida que tenemos, pero hemos tenido la capacidad de poder detectar planetas que orbitan otras estrellas. ¿Cuántos planetas? ¿Cuál es el número de planetas del sistema solar? ¿8 o 9? Actualmente, ¿cierto? El número de planetas es 8 que orbitan alrededor del Sol. Lastimosamente a Plutón, ¿cierto? Hace unos años, lo dejaron por fuera. Lo sacaron de la lista. Lo sacaron de la lista. Pero ¿sabes una cosa, Cami? Que ahora hay una propuesta de astrónomos americanos, porque se sienten un poco mal de que Plutón, que era el único planeta descubierto, digamos, por un astrónomo americano, dejara de ser planeta principal. Hay una propuesta en ciencias planetarias de llamar todos los objetos que orbiten una estrella planeta. O sea, en realidad, por ejemplo, Ganímedes, que es la luna más grande del sistema solar, es más grande que Mercurio. O sea que, digamos, tendría todo el derecho a ser un planeta, pero orbita a Júpiter.
Entonces, hay un debate ahí Hay interesante. una controversia, porque digamos, Plutón se le sacó por una condición astronómica, porque su órbita no estaba limpia, pero no encontraba otros objetos similares. Por enano. Y se le consideró, sí, enano. Pero cuando una sonda llamada New Horizons fue hasta Plutón, o sea, llegó hasta Plutón, tomó algunas imágenes allí, se dio cuenta que es un planeta vivo, o sea, en términos geológicos, y entonces se abre esa controversia, bueno, ¿cómo definir? Bueno, nos vamos más allá del sistema solar y lo que les contaba, entonces tenemos la capacidad de poder detectar planetas que orbitan otras estrellas. Actualmente tenemos descubrimiento de más de 4.000 de esos planetas que orbitan diferentes estrellas que llamamos exoplanetas. Y incluso Colombia, ¿sí?, la Unión Internacional de Astrónomos, le asignó uno de esos planetas y una estrella, o sea, el planeta y su estrella, para que nosotros la nombráramos. ¿Ustedes cuál creen que fue el nombre que eligió más de 5.000 personas que votaron por ese nombre? Niños y escuelas y profesores. O sea, hay un sistema exoplanetario, extrasolar, que tiene nombre colombiano. Es una estrella que se encuentra a unos 90 años luz de distancia del sistema solar y que tiene un nombre colombiano. ¿Cuál creen que es ese nombre de la estrella? Colombia, ¿Qué otro nombre? Bogotá, ¿Qué otro nombre? Macondo, dice. Macondo. El nombre de la estrella fue y es Macondo. Efectivamente. Y el nombre de su exoplaneta es Melquiades. ¿Se Sí. recuerdan que Melquiades iba y venía? El ¿no? gitano con la carpa repleta de novedades. Entonces ahí, pues el movimiento, ¿no? Como el exoplaneta le está dando el movimiento a la estrella, pues tenía esa relación. Entonces, ya no solamente somos capaces de identificar que existen esos planetas, sino también tenemos capacidad de ver las atmósferas de esos exoplanetas y con esas atmósferas ver si hay posibilidad de vida allí. Todo esto me sirve, ¿cierto?, este contexto general para, ahora sí, hacer unas preguntas aquí a nuestros queridos panelistas. Pero como siempre, antes de mirar hacia afuera, es muy importante mirar hacia adentro. Entonces, quiero preguntarle a Jamie sobre ese origen y esa transformación de la vida en la Tierra, en el planeta Tierra. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir acerca de esa pregunta es pensarnos que la pregunta por el origen de la vida, de hecho, no nace necesariamente en la ciencia, ¿cierto? Es una pregunta que realmente nos ha acompañado durante muchísimo tiempo y evidencia de ello son todas las narraciones y todas las historias que tenemos de las diferentes culturas, pueblos, que han tratado de generar explicaciones alrededor de esa gran pregunta que es el origen de la vida en la Tierra. Tanto así que si incluso lo vemos desde una mirada científica, pues realmente es una pregunta que todavía está vigente, no está cerrada, por eso hablamos de que existen de hecho muchas teorías alrededor de eso. Y estoy segura que aquí muchos de ustedes han escuchado hablar de ellas e incluso me podrían ayudar a nombrar algunas. ¿Han escuchado, por ejemplo, de la generación espontánea? ¿Sí? ¿A qué suena? Generación Generación espontánea. espontánea, por allá me están diciendo algo que surge inmediatamente. De la nada. De la nada, ¿cierto? A mí que nos prestaron un micrófono. Sí, que sale así, espontáneamente, como está la palabra, ¿no? De un momento a otro apareció la vida. Un milagro prácticamente. Prácticamente, sí, señor. Pues resulta que, por ejemplo, arrancamos por ahí con las teorías acerca del origen y es precisamente esa emergencia espontánea que tuvo la vida. Incluso si uno comienza a investigar y a mirar, hay recetas para generar organismos simples. De la carne descompuesta podrían salir gusanos, de los moscas, del pan y los trapos salían ratones, del barro salían ranas, ¿cierto? Entonces, incluso desde la ciencia no ha existido una única teoría acerca del origen de la vida. Y nos vamos a ir encontrando que
Cada una de esas a lo largo del tiempo pues ha ido sumando una serie de elementos hasta encontrarnos con unas teorías que son mucho más recientes, mucho más actuales y que de hecho son las más aceptadas por la comunidad científica en este momento y que tienen que ver precisamente como ustedes lo vieron en la película, y es el papel tan importante que cumple aquí la química, los elementos, todos esos compuestos, ¿cierto que sí? Claro que sí. Entonces, miremos entonces que ese origen de la vida en la actualidad pues incluso nos narra una historia muy interesante, de la cual ustedes vieron una partecita ahí en la película, en la que nos mostraban una tierra primitiva, diferente. La tierra como la conocemos hoy en día no es la misma que tuvimos hace 4.500 millones de años. 4.500 millones de años, ¿cierto? Es una tierra que ha cambiado, es una tierra que no tenía la misma atmósfera, que tenía una atmósfera reduccionista en el sentido de que no tenía oxígeno, los elementos ahí eran distintos, había más metano, había más amoníaco. Incluso se hicieron experimentos para poder recrear esa tierra primitiva. Por allá unos señores muy famosos, Miller, Urey, pues recrearon precisamente todo eso para poder hablar del origen de la vida. Creo que por ahí hacia el tema de la química, hoy en día podemos decir que están los argumentos más fuertes a nivel científico para dar respuesta a esa gran pregunta, pero es un debate que todavía está desde la biología, por lo menos es una cosa abierta y que está vigente. Y eso es lo bonito de la ciencia. En la ciencia no hay dogmas, ¿no? La ciencia se construye día a día y nuevos descubrimientos y nos dan nuevas cosas, ¿cierto? Para entender eso. Y pues me surge una pregunta en este momento, me gustaría como que Pablo me ayudara, ¿cierto? Pensando en esa formación de la vida en la Tierra, ¿qué condiciones astronómicas favorecieron la vida en la Tierra? La vida en la Tierra, bueno, la vida en el universo en general. Bueno, la astrobiología, como Jamie lo decía, es un área moderna de la ciencia y se ha favorecido, como Camilo lo explicaba ahorita, por el descubrimiento de nuevos planetas. La existencia de planetas más allá del sistema solar había sido, digamos, un misterio hasta hace unos 25 años. En 1995 se descubrió el primer planeta extrasolar. Y claro, resulta que, como Jamie lo planteaba ahorita, la vida requiere química y hay tres condiciones fundamentales, digámoslo así, para que surja la vida. No entendemos muy bien los procesos iniciales de cómo surge, pero sí entendemos tres cosas fundamentales. La primera es que se necesita energía, y la energía puede provenir ya sea de una estrella, como en el caso de nosotros. Toda la vida de este planeta depende de la energía que proviene del Sol, pero puede haber otro tipo de energía geotérmica, por ejemplo, energía desde el interior mismo del planeta o de una luna, etcétera, etcétera, que genere de alguna manera o que entregue la energía que se requiere. ¿Para qué? Para que haya reacciones químicas. Los elementos químicos fundamentales de la vida que veíamos ahí, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre y muchos otros elementos que hacen parte de la tabla periódica, pero que también hacen parte de la vida, requieren de alguna manera interactuar, crear entre ellos enlaces químicos y complejizarse en moléculas orgánicas. Entonces, la vida en general en el universo, nosotros los que, digamos, nos dedicamos un poco a tratar de entender esto, es una propiedad que llamamos emergente. La materia fundamental de alguna manera empieza a complejizarse hasta que algo tan complejo como la vida surge en algún momento. Entonces se requiere energía, se requiere química, y para la química se requiere un buen solvente. Y el mejor solvente del universo es el agua. Entonces el agua es fundamental para la vida. Muchos dirán, pero ¿por qué tiene que ser agua y no puede ser otro tipo de líquido?
Ustedes saben que hay un debate acerca de, por ejemplo, en Titán, que es la luna más grande de Saturno, hay metano líquido. Es el segundo lugar en el sistema solar en donde encontramos una sustancia líquida sobre su superficie. Pero el metano es líquido a 140 grados bajo cero y realmente a nosotros no nos gusta mucho el frío, a la vida no le gusta mucho el frío. Se requiere, digamos, una mayor energía térmica para que las moléculas y los elementos originarios de la vida interactúen. El agua es el mejor solvente químico del universo y además es una molécula absurdamente abundante, es la tercera. En el orden de abundancia en el universo, el agua es la tercera molécula más abundante, después del hidrógeno, que le encanta estar también combinado, y del monóxido de carbono. Así que si tú tienes energía, si tú tienes agua y si tú tienes procesos químicos, probablemente, y tienes tiempo suficiente, y eso es una cosa increíble, porque el universo, primero, es un lugar muy grande, y segundo, es un lugar muy antiguo también. Entonces, si tienes el tiempo suficiente para que esas moléculas, digamos, sean capaces de encontrarse y hacer química, probablemente la vida termine surgiendo como una propiedad de la materia. Y en ese orden de ideas que mencionas de que la vida tiene ese tiempo para desarrollarse, ¿cuál fue ese rol de Júpiter o el rol de la Luna con respecto a eso? El planeta Tierra es habitable por muchas razones. En realidad las condiciones para la vida no solo se limitan a esas tres que acabo de nombrarles, energía, agua y química, sino que también tienen que ver otras condiciones, digamos, secundarias. Estamos a la distancia justa del Sol para que tengamos agua líquida. Eso se llama la zona de habitabilidad. Y todas las estrellas del universo, piénsenlo así, todas las estrellas del universo tienen su propia zona de habitabilidad. Es una región ni muy cerca de la estrella como para que esté muy caliente y el planeta sea un infierno como Venus, por ejemplo, ni muy lejana para que el planeta esté congelado como Marte en el caso del sistema solar. Entonces esa región que los científicos planetarios llaman la región Ricitus de Oro, ¿tú te acuerdas, Camilo y Jenny, claro, de la fábula de Ricitos de Oro, que se comió la avena, que estaba tibia y muy caliente? Bueno, exactamente, por eso se llama la región Ricitos de Oro. No solo basta con estar ahí. Si tú estás ahí, pues tienes, digamos, una condición ya inicial en donde la temperatura es propicia para que haya agua líquida en la superficie. Pero para que haya agua líquida tú necesitas una atmósfera. Si no tuviéramos atmósfera, el agua simplemente se evaporaría o se sublimaría y escaparía. Eso le sucede a Marte, por ejemplo. Marte está en la zona de habitabilidad del Sol, pero tiene una atmósfera tan delgada que la presión atmosférica es tan bajita que toda el agua superficial de Marte se perdió. Entonces necesitas atmósfera y te necesitas proteger esa atmósfera. Y para proteger esa atmósfera necesitas un campo magnético. Y entonces necesitas procesos geológicos, necesitas un interior del planeta que sea activo. Y además de eso, obviamente, requieres que se dé, digamos, una serie de procesos en el sentido de que la materia termine reuniéndose y conformándose. Pero la ventaja, ¿dónde está? En que hay muchas estrellas en nuestra galaxia y hay muchas estrellas en el universo. Si ustedes hacen el cálculo, es una cosa absurdamente grande. El universo tiene 10 a la 23 estrellas y 10 a la 24 planetas. Entonces, claro, muchos de ellos posiblemente no estén en la zona de habitabilidad, muchos de ellos posiblemente no tengan una atmósfera, no tengan agua líquida, no tengan un campo magnético, pero como hay tantos, la estadística, digamos, nos ayuda. Esa es la, digamos, la visión optimista de la posibilidad de vida en el universo. O sea que, escuchando aquí a Pablo, ¿ustedes se creen es fácil o difícil? Está bien, el universo se forma.
¿Fácil o difícil? ¿Está fácil? Digamos que no fácil, pero sí probable. Exacto, la palabra en realidad es probabilidad. Si uno quiere ganarse la lotería, ¿qué tiene que hacer Jamie para uno ganarse la lotería? Bueno, usted compra un tiquete, tiene como una posibilidad en unos 8 millones o 10 millones, dependiendo del tipo de lotería que compre, de ganársela. Pero usted compra todos los tiquetes, compra muchos tiquetes de lotería, pues va a tener más probabilidad. El universo está repleto de estrellas y casi todas esas estrellas, si no todas, realmente apenas las estrellas más viejitas, posiblemente no tengan planetas, pero el resto de estrellas del universo de segunda o de tercera generación tienen planetas, y eso significa que hay muchos tiquetes de lotería. Y ustedes en el show mencionaron a dos científicos, Carl Sagan y Drake, y mostraban como ese túnel, ¿no? Con este mensaje, bueno, pues ellos hicieron, sobre todo Drake, hace una ecuación matemática que funciona en términos de probabilidad, y si llega a ser un estimativo, o sea, desde cero, pues, porque no, digamos, todavía no hemos encontrado vida inteligente fuera de la Tierra, ¿no? Hasta 10.000 civilizaciones en toda la galaxia, pero es en términos de probabilidad, ¿sí? Desde cero hasta 10.000. Y no sé, entonces esto me lleva un poco a pensar sobre la ruta que se va a construir. ¿Qué tiene la ruta, Jamie? Como una introducción a lo que ustedes van a ver ahorita En el museo. en el museo. Entonces, la ruta del universo vivo es una iniciativa que de hecho nace en las salas de exhibición a donde ustedes van a ir en un momento. Allí realmente los mediadores son quienes están con ustedes de cara al público día a día y se encuentran cuáles son esas preguntas más recurrentes con las que llegan aquí al planetario. Y efectivamente muchas de ellas tienen que ver con el origen de la vida, cuáles son las expectativas de la vida en el universo, estas probabilidades de las que nos hablaba Pablo, las misiones espaciales que se están enviando en este momento o esos cuerpos celestes de interés astrobiológico, y eso es precisamente lo que se van a encontrar en cada una de las experiencias que componen esta ruta del universo vivo. Empezamos aquí en el domo con el lanzamiento hoy de la película de la pregunta de la vida, para pasar luego a las salas de exhibición en donde nos vamos a encontrar con las preguntas fundamentales de la astrobiología, que nos van a contar un poco acerca de ese origen, de la evolución de la vida en la Tierra, de algo que me parece muy bonito, que son por ejemplo los organismos extremófilos, esos organismos que tienen mucho que contarnos acerca de esas condiciones extremas que tenemos nosotros aquí en nuestro planeta, y de cómo la vida, incluso en esas condiciones que parecieran para otros adversas, pues logran abrirse paso y realmente pueden haber vida en muchos lugares que nosotros pensaríamos que tal vez no, en los lugares más calientes, en los lugares más fríos, en los más ácidos, y eso muy seguramente nos da muchas pistas también de que así como la vida pudo surgir, pudo emerger, evolucionar en esas condiciones, pues es, digamos que una muy buena probabilidad para comenzar a comprender esas condiciones extremas de otros lugares, de esos otros cuerpos, que como lo mencionaba Pablo hace un momento, pues son muchísimos, y tenemos esa posibilidad de poder ir y con esas características pues comenzar a buscar como vida en otros lugares. Es que miren, lo que Jamie dice es una cosa importante. Cuando uno le plantea la idea de vida, y de vida pues extraterrestre, bueno, digamos que vida en la Tierra, cuando ustedes les dicen, ay, es que el planeta es nuestro planeta Tierra es un planeta biodiverso, y uno siempre piensa en ballenas, en leones, en jirafas, ¿sí o qué? En los animales que uno ve siempre. No, en realidad la biodiversidad de este planeta está en las bacterias y en los extremófilos y en las arqueas. Esos bichitos chiquitos son los dueños de este planeta. Están aquí hace 4.000 millones de años y han sobrevivido
a asteroides, a calentamientos globales, a enfriamientos globales, porque este planeta se ha congelado un par de veces en su historia, y ahí siguen viviendo en sus intestinos. Ustedes obviamente no lo notan, a no ser que les dé algún problema intestinal, pero tienen como 7 kilos de bacterias cada uno de ustedes viviendo en sus intestinos. Ellos son los dueños de este planeta, y eso es la mayoría de vida. La biodiversidad es microbiana, y esos extremófilos de los que habla Jenny pueden vivir en ácido a 200 grados centígrados o a 40 grados bajo cero, en sal, en alcaloides, en lo que ustedes quieran. Entonces, cuando uno piensa en las posibilidades de vida en el universo, no pueden esperar a encontrar ballenas o leones o jirafas. Hay que pensar en que posiblemente son los microorganismos los que se puedan desarrollar en ambientes absurdamente diversos. Pero además, volviendo a la ecuación de Drake, la ecuación de Drake es una ecuación efectivamente estadística, trata de calcular el número de civilizaciones que pueden haber en la galaxia, la Vía Láctea, y en cualquier galaxia, porque de hecho tú puedes calcularlo. Mira, ahí está la ecuación de Drake, nos la están mostrando justamente en este momento. Tú podrías de alguna manera calcular el valor de civilizaciones presentes en algún momento en el tiempo en una galaxia, y tiene que ver con la cantidad de estrellas que se forman por año en la galaxia, con cuántas estrellas de esas tienen planetas que se parezcan a la Tierra, o sea, que sean planetas habitables, en cuántos de esos planetas surge la vida. Pero a partir de ahí hay un montón de parámetros que realmente no conocemos todavía. Entonces, miren cómo en la medida en que ustedes cambian los valores de esos parámetros, uno puede encontrar diferente número de civilizaciones. Hay un parámetro importantísimo, que es ese último que ustedes ven allá. Si uno ve todos los parámetros, el primero, el R, tiene que ver con la cantidad de estrellas que nacen al año en una galaxia. Para la Vía Láctea es del orden de 2 o 3 masas solares. La siguiente es cuántas de esas estrellas tienen planetas. En realidad la estadística nos dice que posiblemente el 100% de esas estrellas tengan planetas, o sea que ese FP puede valer 1. Y el eta Tierra, que es esa N maravillosa que vemos ahí, es cuántos de esos planetas son como la Tierra, o sea, están en la zona de habitabilidad, son planetas terrestres que pueden tener agua líquida y que pueden albergar vida. Y eso, según las estadísticas de Kepler, especialmente de los planetas que hemos encontrado en otras estrellas, puede ser del orden del 20 o 30%. La siguiente no la conocemos, y ese es el problema, y es en cuántos de esos planetas surge la vida. Pero ¿saben algo? Yo, que soy optimista, consideraría que en realidad, siempre que un planeta tenga las condiciones para que la materia pueda de alguna manera interactuar, va a surgir la vida. Yo pensaría que ese FL vale 100%. Ahora, el problema va de ahí para allá, porque hasta ahí, miren esto, hasta ahí lo que estamos calculando son civilizaciones, pero yo les diría, si ustedes multiplican esto, 10% por 2%, eso es 1 y 1 en porcentaje, habría como 20 planetas habitados en la galaxia. Otra cosa es que ustedes calculen en cuántos de esos planetas surge la inteligencia. Y la inteligencia no tiene que ver con resolver problemas matemáticos, no. La inteligencia tiene que ver con la adaptación de la vida a las condiciones del ambiente. Los pulpos son inteligentes, y los cangrejos son inteligentes, y los perros son inteligentes. Ustedes lo saben, pues, entrenan a su perro para tirarle la pelota y el disco, etc. La inteligencia es un factor muy variable, es muy difícil de calcular en cuántos planetas, digámoslo así, puede surgir vida inteligente. Pero después de esa está la FC, y esa FC es, bueno, ¿y cuántos de esos seres inteligentes tienen celulares? Claro, ¿cuántos son capaces de desarrollar capacidad de comunicarse?
tecnología. Ahí está. Nosotros tenemos una cantidad de especies, los delfines, los chimpancés. La telepatía no, eso es diferente. Esa no es capacidad de comunicarse, digamos, tecnológicamente. Y finalmente está la L. Y esa L es un factor absurdamente complejo, porque tiene que ver con la capacidad que tiene esa civilización de sobrevivir a su adolescencia tecnológica, a no autodestruirse. Nosotros estamos a punto de autodestruirnos. Ahí está el señor Putin. Claro, el problema es que muchos de esos seres inteligentes no son tan inteligentes. Y entonces tienden a desarrollar tecnología autodestructiva, empezando por ejemplo, la capacidad de comunicación. Entonces, ese L es muy variable. Pero hay cálculos que ya están publicados, por ahí me leí un artículo que fue publicado en el Astrobiology, de que en la Vía Láctea, probablemente, esa L es un valor como de 300 a 400 años, basado en la historia de las civilizaciones humanas, pero probablemente, este es un valor grandote que tenemos ahí, pero en realidad esa N, en ese cálculo estadístico que se hace, puede ser del orden de las 40. Es probable que en este momento, en la Vía Láctea, haya 40 civilizaciones en capacidad de comunicación. Pero ¿cuál es el problema? Como la Vía Láctea es tan grande, ahí hay 180.000 años luz de diámetro. La civilización más cercana a nosotros debe estar a unos 17.000 años luz de distancia, alrededor de una enana roja, porque además son las estrellas más abundantes del universo. Así que todavía no sabemos cuánto vale N, pero lo que yo sí creo es que, quitando la capacidad, digamos, de comunicación y la capacidad de autodestruirnos, porque debe haber muchos Putins en la galaxia, hay mucha vida probable, solo en la Vía Láctea. Ojo pues, y la Vía Láctea es una de 1.000.000.000 de galaxias en el universo. 10 a la 12 galaxias, 10 a la 12, o sea, 1.000.000.000 de millones de galaxias hay en el universo visible. ¿Ustedes qué creen? ¿Estamos solos? ¿Estamos solos en el universo? Estamos solos en este planeta. Nos sentimos muy solos. Es curioso, ¿no? A veces, sí, esta búsqueda, ¿cierto?, de vida en el universo, y a veces dejamos de buscar hacia adentro, ¿no? Y de mejorar nuestras relaciones ¿cierto?, nuestros otros... Con otra materia inteligente. Sí, con otra materia inteligente. O sea, eso me impresiona a veces, ¿no? Como que ese esfuerzo por buscar afuera y en vez de fortalecer un poco estas uniones y nuestras propias comunicaciones. Sí, y sentir más esa vida que tenemos acá. Y esa conciencia. ¿Sabes algo que me hizo sentir orgulloso ahora, Cami? Yo te lo decía. Felipe Orozco, ¿dónde está? ¡Párese! Repórtate, Felipe. Felipe, él es el director. Un aplauso al director de la película. De la película. Felipe Orozco fue mi estudiante de fundamentación en ciencias, ¿cierto? Y yo les enseñé fundamentación en ciencias, que lo único que nos hace especiales en el universo, porque miren esto, nosotros no somos ni los más inteligentes, eso ya lo hemos demostrado, ni los más rápidos, ni los que... no somos la especie más importante, de hecho no somos los mejores adaptados. Para nosotros adaptarnos necesitamos artificios, no somos extremófilos, ahí está. Entonces, evolutivamente ni siquiera somos interesantes. Los chimpancés o los delfines tienen exactamente el mismo proceso evolutivo. Claro, nosotros hacemos celulares y vamos a la luna, pero eso no nos hace más importantes. Lo único que nos hace más interesantes, digámoslo así, en el universo, es que somos la única materia que cuenta su propia historia. Nosotros somos carbono, e hidrógeno, y nitrógeno y oxígeno,
que se pregunta por su propio origen y por su propia existencia. Y Pipe lo contó en la película. Es lo único que nos hace interesantes. Pero además, el universo se tardó 13.800 millones de años. Es que eso no sucedió en 3 días, o en 2 semanas, o en 9 meses. Claro, nosotros nos generamos, digámoslo así, en 9 meses. No, 13.800 millones de años para que este carbono y este hidrógeno y este oxígeno fuera consciente. Y entonces cuando tú miras a otro ser humano a la cara, cuando te enfrentas a otro ser humano, ¿cómo eres capaz de no ver el valor que tiene como materia consciente del universo? Putin no vino a ver la película, pero de eso se trata. Se trata de que cada uno de nosotros entendamos la importancia que tenemos como materia y cómo la vida es una propiedad tan maravillosa, la materia de este universo. Es tan compleja que todavía no entendemos su propio origen, pero es tan maravillosa que se está haciendo preguntas acerca de sí misma. Ojalá cada ser humano y ojalá cada ser vivo, inteligente de este universo entendiera eso. Eso nos hace valiosos. No somos valiosos por cualquier otra cosa. Somos valiosos porque la materia de la que estamos compuestos es la única materia consciente. Y con respecto a eso, ya pues, cerrando un poco ya el conversatorio, ¿ustedes qué opinan sobre este dato que les voy a decir? Actualmente estamos llevando la 6ª extinción masiva de especies en la Tierra. Y el ser humano es la primera vez que una especie es la causante de esta extinción masiva. Pero una extinción masiva de especies. Todas las extinciones masivas han sido causadas por fenómenos externos, por cambios climáticos globales, pero pues, digamos, una erupción volcánica masiva puede producir un cambio climático global. Nos hemos congelado, el planeta Tierra pasa por ciclos de glaciación permanentemente. Esos cambios climáticos causan extinciones. Un asteroide, un cometa que golpea el planeta, cambian obviamente el estado ambiental del planeta y produce extinciones. Pero lo que tú estás diciendo, Cami, es cierto. Por primera vez en la historia de la vida de este planeta, una especie está produciendo un cambio tan radical en el ambiente que las especies se extinguen por decenas, a diario. Eso no es que suceda en 10 años o en 20 años, en 50, no, diariamente se extinguen especies porque el efecto humano de adentrarse y apropiarse de todos los ambientes ecológicos del planeta, pues no permite que estas especies se adapten a la velocidad que se requiere. La extinción, o más bien, la evolución, es una regla universal en términos de o te adaptas o te extingues. En realidad no es esta regla del más fuerte. Si el más fuerte sobreviviera, todavía tendríamos tiranosaurios, ¿cierto? No. La evolución simplemente se trata de adaptación o extinción. Y la adaptación, pues en principio para muchas especies debe ser paulatina, digamos, acomodada a los tiempos de cambio ambiental. El problema es que nosotros estamos acelerando esos cambios a una velocidad absurdamente imposible de asimilar para las especies animales de este planeta. Las bacterias no tienen problemas, pero los osos polares y los elefantes y los monos tití sí tienen problemas. Y Jamie, tú como bióloga, porque digamos nosotros somos como físicos, astrónomos. Nosotros somos astrónomos metidos en el campo de Jamie. Usualmente no teníamos salidas de campo, ¿no? O sea, mi primera salida de campo fue en el desierto de la Tatacoa cuando estaba haciendo la maestría, o sea, fue
mientras en biología usted sí hace estas áreas de campo, usted realmente percibe esa vida, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto de la extensión museo? Yo creo que Pablo resume muy bien el asunto de la temporada de extinciones en las que estamos. Y es que cuando uno piensa en estas extinciones masivas, piensa tal vez en, o se le viene a la cabeza el tema del ordovícico, el devónico, tiempos por allá muy lejanos. Y pareciera que en la actualidad eso de las extinciones masivas fueran como algo del pasado, y realmente es algo que está ocurriendo en este momento. De hecho, hay muchos estudios que muestran en porcentaje lo que decía Pablo, cuál es esa tasa de extinción que tenemos día a día de las diferentes especies. E incluso esta enmarcada como la sexta extinción masiva, digamos que tiene ese componente netamente visto desde el ser humano, y es efectivamente comenzar a mirar todos los cambios que como especie hemos generado en nuestro ambiente y hemos generado en el planeta. Entonces uno puede ver que hay tres grandes elementos ahí, ya lo mencionábamos, y era el tema de que el ser humano efectivamente en este momento prácticamente que habita todos los ecosistemas, está en todas partes, y es una especie que encontramos ahora poblando nuestro planeta en todos los sitios. Y en la medida en la que ha hecho eso, pues ha alterado precisamente cada uno de esos ecosistemas. El tema de la extensión de la agricultura, por ejemplo, para esas especies que no son solamente animales, sino también las vegetales, todo el problema que tenemos de deforestación, de caza, pesca, etcétera, etcétera, asociado precisamente a todas esas acciones y actividades humanas, pues vienen a generarnos este problema que tenemos en este momento. No es solamente relacionado con los factores ambientales, con los factores climáticos, sino mirar también nosotros como especie, todo lo que hemos también, pues, de una u otra manera hecho sobre nuestro planeta. Lo que consumimos. Es que el ser humano es una especie fundamentalmente consumidora, depredadora. Ustedes todos le tienen miedo a los tiburones, ¿cierto? ¿Quién le tiene miedo a los tiburones? Ay, mire, por allá hay alguien que tiene miedo a los tiburones. En estos días hubo una noticia sobre un bañista en Australia al que se lo comió un tiburón blanco. El tiburón de Tiburón, de Spielberg, que la película de Tiburón fue en los años 70. Desde la película de Tiburón hasta este nuevo ataque de tiburón, no había habido, ojo pues, esto es estadísticamente real, no había un solo muerto humano por un ataque de tiburón blanco. Hace 30 años nadie se moría porque un tiburón blanco lo atacara. Cada año los seres humanos se comen 30 millones de tiburones. Ahí está. ¿Quién se come a quién? Somos depredadores. Depredadores. Consumimos tiburones para hacer sopa de aleta. Entonces, el problema nuevamente es los tiburones no alcanzan a reproducirse lo suficiente para que nosotros nos los comamos cada año en sopa. Por eso se extinguen. Y ni siquiera es que les estemos, digamos, afectando, aunque también estamos contaminando su ambiente, etcétera, etcétera. Esta humanidad, que es la especie inteligente que esperamos que alguien se comunique con nosotros, está produciendo una extinción masiva. El antropoceno es la nueva era geológica de la que hablan los geólogos, los científicos planetarios, los biólogos en general, porque este antropoceno que está sucediendo hace 300 años es una nueva era de extinción masiva en este planeta. Entonces, tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en la maravilla de ser materia consciente del universo, pero tenemos que pensar en que estamos afectando otro montón de materia inteligente en este pedacito chiquito. Porque además piensen en esto, hasta ahora, esa estadística de las 36 o 40 civilizaciones en la galaxia es solo estadística. ¿Con quién nos hemos comunicado?
Esa historia de los alienígenas ancestrales no es real. Que aquí no ha venido nadie. Pues esa vaina de venir a secuestrar a un señor que está ordeñando la vaca, etcétera, ¿cierto? Una pareja que va por allá en una carretera de Kansas y se la llevan para Ganímedes, eso no sucede. Eso pues no es cierto. Los extraterrestres no han venido hasta nosotros, hasta ahora. Y tampoco hay dónde irnos. No hay ni un solo de esos 4.900 exoplanetas que hemos encontrado, no hay uno solo que sea como este planeta. Ahí están en la zona de habitabilidad, sí. ¿Tienen agua? No sabemos. ¿Tienen atmósfera? No sabemos. Y están lejos. Están lejísimos, además. Imagínense, si le cuesta a uno venir de Medellín, ¿cómo será? Dice, pues para Próxima, vámonos para Próxima Centauri, que allá hay 2 planetas. No, no podemos irnos para ningún lado. El señor Sagan lo decía. No tenemos a dónde irnos. Y si no protegemos el único lugar en el que podemos ser materia consciente, no hay dónde más, por ahora. Yo espero que los vulcanos nos visiten en unos cuantos años. Sí, según la película llegan en 2065. ¿Se acuerdan del primer encuentro de los vulcanos? Bueno, todavía no han llegado. Yo estoy, digamos, esperanzado en que la vida es una propiedad de la materia del universo, y como propiedad de materia del universo debió haber surgido y se debe haber manifestado en muchos lugares alrededor de la galaxia y de otras galaxias, pero hay una, digamos, hay una característica que tenemos que tener en cuenta, y es que todavía no lo hemos encontrado, ni en Marte, ni en Encélados, ni en Ganímedes. O sea, en realidad Sixto Paz no sé dónde lo llevaron, pero en Ganímedes no hay nadie. Y mucho menos en otros planetas extrasolares. ¿Tú quieres preguntar algo? Sí, todo ese interés en buscar esas existentes inteligencias que suponemos que están en el universo andando. ¿Cuál es el plan una vez las encontremos? ¿Qué es lo que podemos esperar, digamos, de la reacción de nosotros al encontrar o de nuestra reacción al ser encontrados? ¿Qué plan hay? ¿Qué se plantea al respecto? ¿Quieres que te responda? Ni idea. No, mira, piensa en esto. ¿Tú crees que Colón y sus piratas estaban pensando en encontrarse alguna civilización? Ellos querían ir a la China. Colón era un idiota, porque pensaba que el planeta era más chiquito, a pesar de que ya sabíamos que era más grande. Desde Eratóstenes sabíamos cuál era el tamaño del planeta, pero Colón leyó los papers que no tenía que leer. Y entonces pensaba que era más pequeño. Colón iba para la China, y de buenas que se encontró América. O sea, América fue una de paso para Colón, y una tristeza para los que estaban aquí. Pero ese encuentro fundamentalmente significó el genocidio de toda una civilización, una, no varias, aztecas, incas y todos los que vivían aquí. Adiós. En realidad no hay un interés, ¿me entiendes? Es más bien ese afán por responder a la pregunta fundamental. ¿Estamos solos? Pero el día que entendamos si lo estamos o no, realmente yo no sé. Yo no sé cuál va a ser la reacción, porque depende de un montón de cosas. Sagan decía algo: ambas respuestas son absurdamente maravillosas, porque si tú encuentras que en realidad hay otra vida más allá de la Tierra, ¡wow! Piensen en esto, piensen en que mañana el Perseverance, que es este robotcito que está andando en Marte, se encuentra una bacteria marciana, que no sea COVID ni cosas de esas. Imagínense, Perseverance. Entonces mañana la noticia de la NASA, o la noticia en todos los medios, no es que Putin está haciendo cagadas, sino que de pronto, ¡pum!, el Perseverance se encontró una bacteria marciana. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Qué pensarías tú en el instante en que aparezca una forma de vida en Marte? Que aumentan las probabilidades de
Pero sí, de que haya marcianos con naves espaciales, ¿cierto? Pero ¿saben una cosa increíble? ¿Qué hacemos con esa bacteria? Pues lo primero es no irla, no la toque. Déjela ya, porque si un virus de murciélago terrestre casi nos acaba. Las bacterias mataron a los extraterrestres en la Guerra de los Mundos, acuérdense de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Pero más allá de eso, miren una significancia fundamental de encontrar una bacteria en Marte. Instantáneamente, cada ser vivo de este planeta, desde los extremófilos hasta las ballenas, se convierten en terrícolas. Y por primera vez en la historia de la vida de este planeta, toda la vida de este planeta tendría una única e igual significancia. Y entonces cada bacteria sería tan importante como cada ballena, porque todos los, digamos, todas las versiones de vida de este planeta serían terrícolas instantáneamente. Y esa es la belleza de encontrar vida en otro lugar. Pero también está la otra respuesta: ¿y si no hay nadie? ¿Y si no hay ningún otro lugar del universo en donde la vida haya surgido? Somos únicos. Uy, qué suerte. ¡Qué suerte! Sí, qué suerte. Nos ganamos la lotería. Y aún así no lo percibimos. Y aún así nos matamos los unos a los otros y acabamos con otras especies. Cuando piensen en esto, es que en ningún otro lugar del universo hay ballenas. En ningún otro lugar del universo hay tiburones. En ningún otro lugar del universo hay seres humanos. Somos únicos en el universo. Ambas respuestas son profundamente complejas y profundamente maravillosas. Por aquí había una pregunta. Otra pregunta, sí. Yo quiero, no tengo preguntas. Gracias. Bueno, yo me identifico Emilio Gomoriza de la Asociación de Astronomía de Colombia. Este tema a mí me fascina mucho, es interesantísimo el tema de la vida. Y la vida no surgió de un día para otro. Ha sido años y miles de años para que estemos nosotros aquí en la Tierra. Pero aprovecho, aquí hay muchos jóvenes, hay muchos niños que vieron esta película y este programa de astrobiología, porque la solución está en nuestras manos y sobre todo en la juventud. Tenemos que optar por energías que no contaminen el ambiente. Como les digo, tenemos la solución en nuestras manos. No más petróleo, no más carbón, no más plástico, que es lo que le está acabando a nosotros en la Tierra. No más consumismo. Démosle más importancia a la energía que nos da el sol, la energía fotovoltaica, la energía termosolar, la energía geotérmica también, la energía eólica. Todo eso es lo que podemos aprovechar y lo tenemos a la mano. Entonces, recomiendo a todos los jóvenes, a todos los niños que opten por ese tipo de carreras. El hidrógeno va a ser el combustible de mañana. Entonces, que utilizan las energías precisamente no contaminantes para hacer todo lo contrario cuando se hace la electrólisis. Tenemos electrólisis, tomamos a un lado el oxígeno, al otro lado el hidrógeno mediante la electricidad. Cuando hacemos el proceso contrario, tenemos oxígeno, tenemos hidrógeno y producimos energía eléctrica. Entonces vamos todos para allá. Cuando los extraterrestres lleguen, porque posiblemente lo van a llegar a visitar la Tierra, entonces van a encontrar que aquí existió una civilización que se autoeliminó. Entonces eso es lo que hay que evitar. No tuvimos tiempo de comunicarnos con nadie. Ese es el problema de la L. Hacia donde yo iba. Tenemos toda la tecnología, sepamos aprovechar. No tengamos inteligencia para autodestruirnos, para perdurar todavía. ¿Sabes algo? Yo sería más radical. No más seres humanos. Ya somos demasiados. Somos suficientes. Exactamente, pero que de todas formas habremos algunos que trataremos de hacer eso, ¿no? No nos ilusionemos que vamos a vivir a Marte.
Si llegamos a Marte no vamos a encontrar lo que vimos en la película, árboles, flores, animales. Vamos a tener que llevar todo de aquí. Exactamente. Ahí está, es un paseo en el que usted tiene que llevar todo. A Marte, ustedes vieron The Martian y leyeron el libro. Andy Weir es uno de los mejores autores de ciencia ficción, digamos, actuales. Me acabo de leer el proyecto Hail Berry, ¿no lo leíste, Cami? Tienen que leerlo, es una belleza. Pero The Martian, claro, que le tocó a él ir a cultivar papas. Ahora, como la papa está tan cara, entonces, imagínense llevar papas para Marte. Ah, no, es que todo lo que uno, de nuevo, es que este es el único lugar, no hay otro lugar. Ay, sí, pero nos vamos a ir a vivir a Júpiter. ¿En dónde? No. Marte es un desierto helado, no tiene atmósfera, no se puede respirar. Usted recibe toda la radiación. Allá hay que llevar todo, y trajes espaciales, y ambientes presurizados. Entonces, no hay para dónde irse. No, no podemos. Ah, en 400 años, sí. Pero en 400 años, ¿quién se va a ir? En conclusión, conservamos la Tierra. Conservemos Conservemos la Tierra. tierra, es el único lugar. No más fertilizantes químicos, para eso está la agricultura orgánica. Entonces tenemos la solución en nuestras manos. Entonces, para todos los jóvenes, todos los niños que nos escuchan, ahí están las carreras del futuro. No tenemos a dónde irnos, chicos, así que tienen que proteger este único lugar habitable que conocemos en el universo hasta ahora. La vida debe ser abundante en el universo, pero los lugares habitados deben estar muy lejos de nosotros. O sea, no hay un planeta hoy. Y esto nos lleva, pues ya agradeciéndoles, ¿cierto?, que nos escucharon acá, como lo que hemos venido conversando. De todas maneras surgen muchas preguntas que ahorita los invitamos al recorrido que vamos a tener por el museo, y vamos a, ¿cierto?, poder tener ese espacio, las preguntas. ¿Tiene otra pregunta? Una ¿Cómo te llamas tú? Gabriel, Hola, Gabriel. mi pregunta es, ¿y la humanidad en este momento se está acabando? Y si usamos ingeniería planetaria, ¿cómo la podemos utilizar correctamente frente a Marte o la Luna? O sea, convertir otro planeta en algo Exacto. parecido a la Tierra, Exacto. eso se llama terraformación, Gabriel. Exacto, terraformar un planeta. Pero te voy a decir algo, Gabriel. Pues primero, nosotros nos estamos acabando, de hecho nos fascina reproducirnos. Pero no tenemos la capacidad de convertir a Marte en un planeta como la Tierra. Eso es básicamente ciencia ficción. Hay muchas historias de ciencia ficción en donde convertimos a Marte en algo parecido a la Tierra. Pero imagínate que Marte ya se enfrió, porque es más chiquito que la Tierra. No tiene suficiente calor interno para producir un campo magnético. Su atmósfera se perdió porque no tiene campo magnético y no tiene agua líquida sobre su superficie. O sea que tendríamos que volver a repetir toda la historia del planeta. Es muy difícil, Gabriel. Eso es una propuesta muy fantástica de algunos ciencia ficcionistas, pero en realidad la ingeniería para terraformar Marte no la tenemos y posiblemente no la tengamos en miles de años de evolución. Hay una clasificación de las civilizaciones. ¿Tú te acuerdas de eso, Cami? No sé si has escuchado de la clasificación de Kardashev. ¿Han escuchado sobre la clasificación de Kardashev? Las civilizaciones Kardashev tienen diferentes niveles y es el nivel de usar eficientemente la energía y la tecnología para poder sobrevivir, digamos, en un cierto planeta. Entonces, una civilización Kardashev nivel 1 es una civilización que, por ejemplo, utiliza eficientemente la energía de su planeta. Entonces, puede sobrevivir con la energía de su planeta. Una civilización Kardashev 2 podría utilizar toda la energía de su estrella. Imagínense que nosotros lográramos obtener toda la energía del Sol. Nosotros obtenemos parte de la energía del Sol, como 1360 watts por metro cuadrado. Pero el Sol produce 3 por 10 a la 26 watts. O sea que no usamos nada. A nosotros nos llega una pendejada. Es como si usted prendiera una bombilla y no usara sino una 1000 millonésima parte de la energía de la bombilla.
Y una civilización Kardashev 3 podría usar toda la energía de una galaxia. Pero eso es ciencia ficción. La humanidad apenas está en punto 7. Kardashev, punto 7. Gabriel, ¿qué más me ibas a preguntar? Y la ecuación de la teoría de la relatividad explica que podríamos utilizar la energía y la masa, La materia, para producirla, convertirla a la velocidad de la luz al cuadrado. Podríamos crear una máquina que llegaría a otro exoplaneta, por ejemplo, Kepler 22b o algo. usando energía como la Exacto. ecuación de la relatividad. Y ya lo hacemos, Gabriel. Ponme atención. Los reactores nucleares producen energía a partir de materia, como lo hacen las estrellas. Y hay muchas naves espaciales que utilizan reactores nucleares. Las naves Voyager, que están viajando más allá del sistema solar y que se fueron con un disco de fotos, se llevaron, sí, y con sonidos, música y saludos y selfies de todo el planeta, utilizan energía nuclear. ¿Sabes algo, Gabriel? Posiblemente la energía nuclear, como decías ahorita tú, sea una opción sana de obtener energía sin necesidad de quemar carbón y gas y petróleo. Lo que pasa es que como civilización, y como hay tantos locos, nos da miedo, porque imagínate, ahí está el señor Putin haciendo, y él no, todo un montón de locos por ahí que no saben qué hacer con la energía nuclear. La energía nuclear sería una buena opción cuando seamos una civilización Kardashev 1, o sea, más inteligentes y menos reaccionarios y locos de lo que somos hasta ahora. Gabriel, ¿tú en qué año estás? Yo estoy en Quito. ¿En quinto de primaria? Sí. Muy bien, sigue leyendo. ¿Vas a estudiar astronomía en Antioquia? No sé, pero yo cuando grande quiero ser físico bioquímico. Físico y bioquímico. Exacto. En Antioquia también tenemos esas cosas. Ya lo espero, le tengo una tesis a ellos que ya les... Ya me anoto. Muy bien. Y tienes una camisa igual a la mía. Estamos conectados, tío. Gracias. Gracias a ti. Ahí para finalizar un poquito la pregunta que tenía Gabriel, también yo creo que es muy importante el que hemos discutido durante esta horita acerca de las posibilidades de encontrar otros mundos, otros lugares donde la vida sea posible. Gabriel ponía ahorita la cuestión de la tecnología con la que podríamos llegar allí, pero también es muy importante y no podemos perder de vista el hecho de si nuestra biología incluso nos permite habitar esos lugares, ¿cierto? Y es, podemos encontrar el sitio, podemos llegar, pero nosotros somos una especie que se ha adaptado a las condiciones de este planeta y tenemos aquí precisamente todo lo que requerimos y lo que necesitamos. Entonces creo que eso también es muy importante dentro de la pregunta que tenía Gabriel, y es que no podemos sacar ahí del panorama nuestras capacidades como humanos. Incluso los astronautas, estando aquí muy cerquita de nuestro planeta en la Estación Espacial Internacional, pues tienen dificultades frente a su sistema cardíaco, su sistema óseo y un montón de cosas, precisamente al estar nada más en una gravedad diferente a la que tenemos aquí en el planeta. Entonces como que es un panorama muy muy amplio este tema de la vida en la Tierra y en el universo. Ciencia ficción, pero la ciencia ficción muchas veces se convierte en realidad. Así que esperemos. Y eso nos va a dejar muchas preguntas. La idea es como que ustedes salgan y, ¿cierto?, con una cantidad de preguntas. Primero ahorita al museo y luego pues a la vida cotidiana. Hay muchos temas que nos quedan por fuera, por ejemplo, cómo imaginamos la vida. Pero me quiero despedir con un mensaje que nos dejó Carl Sagan en su último video, y usó una imagen que se tomó desde Neptuno hacia la Tierra. Fue una selfie global, y en esa selfie global Está cumpliendo años. está cumpliendo años. El punto azul pálido, 32 años de esa 32 fotografía. años. 6.000 millones de kilómetros de distancia. Y era impresionante la imagen porque desde esta distancia se ve la Tierra en un píxel,
Entonces, al final, les decía la siguiente frase, ustedes pueden buscar en Google, se llama Pequeño Punto Azul Pálido, se los recomiendo ver los videos, sobre todo con los niños, es un mensaje muy bonito. Y dice, al final, dice, nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Asentarnos, aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una formadora de humildad y carácter. Tal vez no hay mejor demostración de la locura de los conceptos humanos que esta distancia imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor los unos a los otros y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido. Muchas gracias por estar. Ahora vamos a dónde, al museo. Nos vamos para el museo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mírenme, estoy acá llegando a esta principal, nuestra tarima. Nuevamente quiero que le demos un aplauso a Pablo, a Jamie, a Camilo y a todos